Bienvenidos a Pensamiento Administrativo Público al Día. Somos estudiantes del cuarto semestre de Administración Pública Territorial en la SAP, Escuela Superior de Administración Pública Territorial del Meta. Y hoy hablaremos sobre la importancia del pensamiento administrativo público y cómo sus teóricos han modelado la fase de la administración. Este programa es orientado por el profesor Ober Alejandro Ortiz, quien nos acompaña en este proceso de aprendizaje. Soy Nicolás Briceño Rodríguez y conmigo están María Cubides y Sebastián Herrera. Buenas tardes, compañeros. Hola Nicolás, cordial saludo a todos. Soy María Cubides y espero compartir con ustedes mi conocimiento sobre la racionalidad administrativa y cómo ésta ha mejorado en la gestión en Colombia desde el siglo XX. Más que todo me centro en el impacto del sector público-privado desde la perspectiva del consultor e investigador Jairo Enrique Rodríguez Hernández. Vale, Camila, muchas gracias. Mi nombre es Juan Herrera. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes un poco del conocimiento adquirido en análisis del seminario profesoral Visiones y Transformaciones a lo largo de los siglos XIX y XX. Considero que este espacio académico es un poco convencional, pero vamos a intentar transmitir las intervenciones del profesor Ramiro Alberto Vélez acerca de las tendencias actuales de la administración pública, para que intenten entender un poco la importancia de la ciencia de la administración y su evolución en el tiempo. Y pues un poco de la crítica que hace él a los modelos que relaciona y la conclusión final del estado actual de esas tendencias. Está bien, compañeros, muchas gracias. En cuanto a mi labor, seré el moderador de este programa y por medio de pues quiero hacer varios aportes del pensador y profesor Jesús Molina sobre la perspectiva en la cual se debe estudiar la administración pública, una perspectiva que él denomina volver a los orígenes. Todo esto pues tiene un fin, este podcast tiene un fin, y es que se pueda explicar la importancia de las ciencias de la administración pública y el surgimiento de esta en la historia. Entender también los cambios que ha tenido debido a los contextos sociales, políticos y económicos. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta para poder empezar con este podcast y es, ¿qué entienden ustedes por pensamiento administrativo público? Bueno, pues para mí el pensamiento administrativo público es como una combinación de teoría y práctica para así poder gestionar los recursos y las decisiones que se toman en las instituciones del Estado. Obviamente buscando el bienestar colectivo, ¿no? Sí, chicos, yo siento que el pensamiento administrativo público se refiere a ese conjunto de ideas, teorías, enfoques y prácticas que guían la forma en la que se organiza, se gestiona e incluso se ejecuta un Estado o la administración pública en general en un país. Siento que ese pensamiento está influenciado por factores, como ustedes decían, históricos, políticos, económicos, sociales también, porque pues no todos los estados son iguales y no todos se encuentran en el mismo contexto, buscando garantizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la equidad, lo que son todos los principios de la administración pública. Y también buscando el buen manejo de los recursos públicos y la buena prestación de los servicios a la ciudadanía, a los asociados. Está bien, ambos tienen un buen punto de partida para esta pregunta. Y bueno, realizo esta por una razón. Resulta que Jesús Molina, este profesor, se planteó una pregunta muy importante o parecida y era ¿qué era la administración pública? Y a través de su texto de Volver a los Orígenes, pues nos comenta todo esto. El pensamiento administrativo público al final es todas esas teorías que abarcan lo que es la administración pública, ¿sí?
Pero entonces, ¿qué es la administración pública? Bueno, la administración pública surge en el siglo XIX como un medio por el cual, después de la Revolución Francesa, muchos pensadores decidieron que se debía empezar a organizar el Estado. Tenemos a personajes muy importantes, como lo es Bonin, que es considerado el padre de la administración pública, el cual dijo que era momento de transicionar de una administración autoritaria, donde el rey era el que dirigía los recursos, a una administración del pueblo y para el pueblo, y donde entran todos estos conceptos, el del servicio a la ciudadanía, el del bienestar general, y de ahí es que el pensamiento administrativo público surge de todas las teorías que siguieron después del planteamiento que hizo Bonin y muchos pensadores de su época. O sea que podemos decir que Bueno, Bonin es ahí, como el más importante para el pensamiento administrativo público. Claro, Bonin es uno de los pensadores más importantes en su época. Hubo muchos más, claramente, pero él fue el primero en hablar de una administración creada por el pueblo y para el pueblo. Okay. bueno, ahí es importante destacar que la administración pública surgió de maneras diferentes en cada país, ¿no? Adaptándose cada uno pues a su contexto histórico, político y social. Entonces, cada nación pues enfrentó desafíos y realidades diferentes que ha influido en la forma en la que se organiza y se gestiona el sector público en cada uno. En Colombia en particular, con el crecimiento económico y los cambios que se dieron en el siglo XX, se creó la necesidad de una administración mucho más organizada y eficiente, que aquí es donde ya entra el concepto de la racionalidad administrativa, que se refiere a la aplicación de los principios y sistemáticos para mejorar la gestión pública. Okay. Yo siento que sí, todos estos conceptos nacen siempre pues en otros países, ¿no? Y el concepto de la racionalidad pienso yo que es un poco europeo, pero entonces, ¿cómo consideras tú que en qué punto entra o ingresa el concepto de racionalidad al contexto colombiano, a lo que es el país? Bueno, pues como tal, la racionalidad administrativa se comenzó a introducir en Colombia como una respuesta a todos esos cambios económicos, sociales y políticos que marcaron todo el inicio del siglo XX. Entonces, pues como tal estaba una, una necesidad en que la administración se debía organizar mejor y tener mucha mejor eficiencia, que pues para eso fue que surgió la diversificación económica, que en Colombia fue más que todo impulsada por la consolidación del café. En ese entonces fue el principal producto de exportación, pero pues no solo diversificó la economía, sino que pues también eso hizo que atrajera capital extranjero, como europeo y estadounidense, el cual desempeñó un papel muy importante, más que todo en la financiación de las obras públicas, de la modernización de la infraestructura y demás, que este crecimiento económico generó un entorno de mucha mayor planificación y control en lo que es la gestión, tanto pública como en la privada en ese entonces del siglo XX. Ay, ven, creo que existe una misión en Colombia, ¿no? Existe una misión que habla al respecto, ¿no? Sí, la misión Kemmerer. Sí, que es prácticamente eso, el Eh, ingreso del capital extranjero. sí, exacto, que fue un punto de inflexión ya que pues introdujo principios de la racionalidad en el sector público, como las reformas claves del Estado, el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, todas que fueron eficientes para la administración. Ok, Camila, muy interesante el concepto, pero bueno, teniendo en cuenta que este capital extranjero y esta influencia extranjera crearon muchos organismos dentro de Colombia que ayudaron a que creciera la administración. ¿Cómo es que todo esto influye en la adopción de principios administrativos? Bueno, pues es que la llegada del capital extranjero y la ejecución de estas obras públicas
fueron mucha de la influencia que adoptó en los principios administrativos en Colombia en ese siglo, ¿no? Porque el capital extranjero hizo muchas inversiones que impulsaron todo este crecimiento económico en el país de Colombia. Y también pues trajo también nuevas prácticas y enfoques en la gestión pública. Entonces, todas estas inversiones permitieron la modernización en la infraestructura, como lo era en ese entonces la construcción de los ferrocarriles, también los puertos y las vías de comunicación, lo que pues hizo que se exigiera mucha más la eficiencia y la planificación en toda la coordinación de todos estos proyectos. Y pues también lo de las obras públicas que fueron financiadas en gran parte por este capital extranjero, que eran normalmente más que todo de Estados Unidos y de Europa, que pues hizo que se necesitara mucho la administración de manera técnica y organizada. Entonces esto ayudó a que se implementara la administración en Colombia, integrando los principios administrativos más racionales y sistemáticos en la parte de la gestión pública y también de la gestión privada. Bueno, Sebastián, y teniendo todo este tema, ¿cómo consideras la llegada del capital extranjero pudo haber influido en todos estos principios? Sí, claro, mira, eso es una tendencia súper común porque, pues para nadie es un secreto, digamos, en Colombia, lo que tú decías de Estados Unidos, Colombia tiene o ha tenido a lo largo de su historia muchas políticas públicas influenciadas directamente por los intereses de Estados Unidos. Para no ir tan lejos, tenemos el caso del narcotráfico. Todo el dinero que Colombia recibe por este concepto es netamente interés de Estados Unidos. Pero mira que no solo de país con país. De hecho, el profesor Vélez en su intervención nombra lo que son organizaciones transnacionales. O sea, va un poco más allá. Él no dice directamente cuáles son, pero pues si podemos investigar un poco, encontramos que, por ejemplo, el Banco Mundial tiene mucha influencia por los préstamos que hace, por todo su actividad de asesorías a los diferentes países. Tenemos la ONU, la Organización de Naciones Unidas, también tiene una influencia muy grande en las políticas públicas de los países que la integran. Por eso es que muchos países buscan unirse a estas organizaciones, porque esa inyección de capital, pues como que se encaminan a la meta que ellos les pongan, pero es algo necesario porque en realidad todas las políticas públicas se ejecutan es con dinero. Entonces, eh, el profesor Vélez incluso dice que puede afirmar que las tendencias actuales de la administración pública son el resultado de estas influencias. Tanto los capitales privados como las organizaciones internacionales controlan esta práctica administrativa. Bueno, están planteando un debate muy interesante. Y en cuanto al tema que menciona Sebastián acerca de las organizaciones internacionales, también es bueno tener en cuenta que, digamos, hemos hablado mucho del sector público, ¿no? Pero el sector privado tiene algo, y es que, digamos, hay muchas empresas hoy en día que son iguales que organismos o organizaciones internacionales. También tenemos empresas internacionales que se encuentran en varias partes del mundo y que tienen una administración similar a la administración pública. Pero también conocemos, digamos, de estados o instituciones que copian el modelo administrativo privado debido a que este a veces tiende a ser más eficiente. Sí, claro, digamos, otra parte importante es la influencia mutua entre el sector público y privado, ¿no? Como la interacción y sinergia, pues porque a medida de que el sector público en Colombia se implementaba, pues lo que yo les venía diciendo, que tenía que ser un enfoque más estructurado y racional, en la parte, digamos, de lo de gestión de recursos, el sector privado también fue viendo la necesidad de seguir un modelo similar, ¿no? Porque entre ambos sectores, donde el sector privado especialmente atrae la inversión extranjera y la participación en las obras públicas, también se tocaba aplicar el principio administrativo. Entonces las empresas privadas vieron como influenciadas por las políticas públicas
de la racionalización en los recursos y empezaron a aplicar todos estos conceptos para mejorar así la estructura. Entonces, como hablaban con Sebastián, capital extranjero cuando llegó a Colombia, pues jugó un papel muy importante porque esto hizo que se pudieran crear los principios de la administración racional. Entonces, al invertir tanto en el país, trajo consigo pues los modelos administrativos de otros lados. Entonces, la colaboración público-privada en todos estos proyectos fue muy importante, porque pues esto hizo la inversión de los ferrocarriles, antiguamente la construcción de los puertos y también la expansión de la red de energía. Entonces, donde está el Estado como las empresas privadas tienen que siempre trabajar juntas. Sí, claro, el trabajo es esa unión entre Estado y el sector privado es importante. Pero por ejemplo, De hecho, porque es que una cosa es lo que decíamos, lograr recoger el capital para invertirlo, y otra cosa es saber cómo invertirlo. Entonces, para la administración pública era un poco complicado porque pues, no había una estructura, no había un orden. Entonces, lo que se hizo fue intentar copiar la estructura privada, porque la estructura privada es muy organizada. La estructura privada tiende a facilitar el proceso. Entonces, lo que hace la administración, el profesor Vélez lo llama el modelo corporativo, que es simplemente coger toda la burocracia, la estructura de, como si fuera una empresa de intereses privados, pero aplicarlo a los recursos públicos. Porque, como les digo, o sea, el dinero pues se puede recoger y por medio de los impuestos y por medio de la intervención extranjera, pero si no se sabe ejecutar, pues es como si nunca hubiera existido ese dinero. Simplemente se pierde o se invierte mal y no se ve reflejado este dinero. El profesor Vélez también nos habla pues que a lo largo de la evolución de estas tendencias nace el modelo neocorporativo, que sigue aplicando esta estructura privada, pero va un poquito más allá, porque da paso a la subjetividad de cada caso. Entonces aquí podemos ver actualmente en Colombia cómo se está empezando a aplicar, y es que se empieza a tener a la gente en cuenta, pues porque no podemos venir a aplicar un modelo que nació en Europa tal cual y como fue concebido, porque simplemente somos diferentes, estamos en un contexto histórico diferente, estamos en un contexto geográfico diferente. Entonces, lo que dice el profesor Vélez es que el modelo no corporativo incluye a las personas, incluye a los asociados, porque no hay alguien que sepa qué necesita un país más que nosotros mismos. ¿Me entiendes? O sea, no es simplemente la política manejando todo a su gusto, sino que las personas somos los necesitados. Nosotros sabemos en dónde se deben invertir los recursos. Entonces, este modelo es como una tendencia actual que tiene muy en cuenta a las personas. este aporte que haces es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros miramos el caso colombiano, por ejemplo, el modelo colombiano dentro del Estado para el control es el MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, ¿no? Y cuando observamos cuál es el eje principal del MIPG, vemos que es el factor humano. Su eje principal es el factor humano, que es lo que nos comentabas, que Colombia a lo largo de estos últimos años ha desarrollado muy bien. Un factor humano es entender que las personas que trabajan dentro de las entidades, que hacen parte de la burocracia y hacen parte de la contratación estatal, pues tienen que brindar un buen servicio. Y para brindar ese buen servicio, pues existe todo un modelo de organización por el cual se estudia las necesidades que, digamos, un empleo debe tener para conseguir a la persona que ocupe este puesto, ¿no? Y así poder tener una administración pública muy funcional en temas gerenciales como tal. Sí, chicos, pero mira que aquí hay algo interesante porque digamos que hoy por hoy podemos analizar lo que estamos hablando es gracias al trabajo de la academia, porque la academia es la que
se especializa, digámoslo así, en hacer las recopilaciones de cada modelo, de cada forma de administración, le pone un nombre, le pone unas características, analiza el contexto en el que nació, pero entonces no podemos dejarlo solo en la teoría, porque si en la práctica no se pone como ese granito de arena para mantener el proceso, pues simplemente vamos a irnos hacia atrás. Por ejemplo, si el profesor Vélez critica mucho la falta de compromiso político y la falta de compromiso electoral, porque digamos que en un gobierno, una administración que está de turno, hacen unos avances, hacen unos cambios, y simplemente en 4 años la gente en las elecciones pues cambia la visión, digámoslo, del gobierno. Pues simplemente ese nuevo gobierno va a llegar a hacer otros cambios, incluso en contravía de los cambios que ya se habían hecho. Entonces, esa es la mayor crítica que hace el profesor Vélez, porque él dice que si el político y si los electores se pusieran de acuerdo, pues simplemente se puede seguir con el proceso. No quiere decir que se tengan que elegir a los mismos ni reelegir a nadie, sino que hay que trabajar sobre lo que ya se hizo, no ir para atrás porque simplemente a ese gobierno de turno no le gustaron los cambios, porque son recursos que se pierden y es tiempo de que se pierde y es tiempo de evolución, porque un país siempre va hacia adelante, siempre tiene que pensar en el futuro, no puede quedarse estancado en decisiones e intentar ir hacia atrás a cambiarlas, porque simplemente o no le gustaron o afectan intereses privados. No, esa es la mayor crítica que hace el profesor Vélez en este punto. Sí, en eso tienes razón. Aunque mira que, digamos, en la parte de Colombia no estamos tan desubicados en esa parte, porque hacemos como un análisis del siglo XIX, del siglo XX. En ese entonces nosotros no hubiéramos podido hablar de administración pública, porque la educación técnica y científica era limitada, bueno, inexistente en Colombia en el siglo XX, porque en ese entonces había mucho la influencia de la Iglesia Católica, lo que hacía que toda esta educación no la tuviéramos, solo tuviéramos las disciplinas tradicionales como lo que era el derecho, la teología y lo de humanidades, hasta que pues se relegó la educación técnica y científica a segundo plano, pues no se percibía la existencia del desarrollo económico en el país. Entonces, pues esto también había generado muchas problemáticas como lo de la falta de inversión, como la ausencia de la visión estratégica, todo esto porque no había el avance en las áreas. Hoy en día ya tenemos todo ese avance gracias a que pues fuimos mejorando, se fue implementando, no sé si se acuerdan lo de la fundación de la Escuela Nacional de Minería, que fue la institución que marcó el punto de cambio para la formación técnica y científica profesional, que ya luego se creó la ESAP y muchas universidades más que fueron fomentando esto. Sí, yo creo que la academia juega un rol súper importante en todo este proceso y sobre todo en la administración pública, porque pues la gente normalmente no tiene el conocimiento y no se esfuerza por tenerlo de lo que es manejar un país o manejar unos recursos. Y pues eso es un interés público, es un interés de todos porque es el país donde vivimos, el país donde intentamos realizar nuestra vida. Entonces creo que la academia le brinda una gran oportunidad a todo el proceso que vive un país. Sí, claro. Bueno, miren dónde hemos llevado los temas ya, ¿no? Es interesante todo este concepto. Yo sigo hablando de Jesús Molina, porque su desarrollo de volver a los orígenes es interesante, ¿no? Porque él plantea algo que nosotros hicimos acá. Él plantea que nosotros debemos volver a los orígenes de cómo se creó la administración pública para conocer varias cosas, ya dando un cierre a este podcast el día de hoy. Y él plantea es que debemos volver a estudiar la historia, estudiar lo que pasó, estudiar los contextos para conocer cómo surge la administración pública. Y eso fue lo que hicimos hoy, estudiamos y hablamos un poco de administración pública a nivel internacional y nos vinimos para acá, para el contexto colombiano, y encontramos muchos conceptos importantes
y la evolución que este ha tenido con el pasar de los años, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a día de hoy ya podemos hablar de teorías, podemos hablar de una evolución y también podemos estudiar cómo es que, por ejemplo, el capital extranjero, los contextos internacionales de los siglos pasados hicieron que, pues aquí en Colombia, la administración pública creciera, se alimentara de otros pensadores internacionales y que tuviera sus propios pensadores que lograran grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales también. Entonces les agradezco mucho por haber participado en este podcast. No sé si tengan algo más para decir. Sí, yo quiero recalcar que es muy interesante cómo las intervenciones, aunque son diferentes, pues se complementan, porque uno de los profesores decía que siempre hay que mirar hacia el futuro, y el otro profesor dice que pues sí es cierto, pero no hay que olvidar el pasado, porque no hay que repetir los errores. Entonces yo siento que se complementan muy bien esas intervenciones. Es un muy buen seminario, hay una buena recopilación sobre ello. Vale, Sebastián, muchas gracias. Camila, ¿tienes algo más Sí, claro. por comentarnos en este podcast? No, pues que la verdad fue mucho lo que aprendí el día de hoy con ustedes todos y el tema que ustedes me dieron a conocer. Y espero que así ustedes hayan podido comprender el tema que yo les di a conocer a ustedes el día de hoy. Bueno, entonces muchas gracias a Juan, muchas gracias a Camila por compartir sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta acá y nos escuchan. Este ha sido un capítulo más en Pensamiento Administrativo Público al Día.